partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Bienvenidos a este nuevo tutorial. Vamos a intentar entender cómo son las parábolas y por ende qué es lo que sucede cuando resuelvo una inecuación de segundo grado. Bueno, lo primero que voy a hacer es colocar mi ecuación de segundo grado, una parábola. Vamos a empezar escribiendo una parábola. Escribimos a, que es un parámetro que me indicará el primer coeficiente por x al cuadrado más el segundo coeficiente, que lo voy a llamar b, por x y más c. Bien, pues aquí se me han creado tres parámetros, que es a, b y c, y que los puedo ir cambiando y a cambio obtengo, bueno, pues esta parábola. Aquí lo tenemos. Vamos a ir colocando algunas cosas. Fijaros que tengo el coeficiente a igual a 1, el coeficiente b igual a 1 y el coeficiente c igual a 1. Si muevo c y le voy dando valores, se me va subiendo y bajando. Luego el coeficiente c lo que me indica es que la parábola sube o baja. Vamos a colocar el parámetro b en 0. El b, veis, me mueve hacia derecha e izquierda. Voy a colocarlo a 0. Aquí lo tenemos colocado a 0. Al colocarlo a 0, exactamente a 0, se me centra la parábola. Y así voy a ampliar un poquito. C se me queda en 1,6 y C me dice exactamente dónde corta. Por ejemplo, cuando C es 0, aquí tenemos este punto. Cuando yo subo hacia arriba, vamos a marcar ese punto. Vamos a coger este punto y seleccionamos este punto de corte de la parábola con el eje Y. Así que cuando yo mueva esto, ese punto de corte, ¿vale?, me va a ir cambiando con el valor de C. Si C es 3, hay 3, entonces ese punto es el 0, 3. Muy bien. Ahora imaginaros que yo muevo la B. La B me mantiene, fijaros que ese punto siempre va a ser un punto. Ese numerito siempre va a ser, el C igual a 3, va a ser siempre un punto en el que la parábola de algún modo va a tocar con él. Para números negativos de la B siempre se me va a poner a la derecha. Y para números positivos de la B se me va a poner a la izquierda, pero siempre va a estar ahí. ¿Lo veis? Por mucho que cambie este de aquí. Siempre se va a mantener ahí. ¿Vale? Bien. Ese es un punto que siempre va a quedar permanentemente ligado al eje Y y a la parábola. Si yo cambio C en esta situación, pues si C vale 1, ahí, pues en 1 va a tocar la parábola, y se me mueve cambiando el B. Bueno, imaginaros, ahí toca con el 1, ¿no? Por ejemplo. Imaginaros que yo cambio la A. La A lo que me va a hacer es hacer que la parábola sea más ancha, ¿de acuerdo? Lo voy a alejar. Y mirad, si aumento la A, al aumentar la A hago que la parábola sea cada vez más estrecha. Si hago números más cercanos al 0, cada vez es más ancha. 0,1. Y así podría conseguir que fuese incluso más ancha. Pero en cuanto paso, si la A fuese 0, se me convertiría en una recta, porque no habría término al cuadrado. Pero si empiezo a poner números negativos, la parábola se me convierte en una parábola invertida. Luego el coeficiente A, voy a ir colocando esta ecuación, consigo, aquí está arrastrada. ¿Vale? La voy a poner aquí, le voy a dar un clic y le voy a poner en texto mediano y en negrita, para que la veamos siempre, ¿vale? Conforme vamos cambiando estos parámetros, vemos que cuando el coeficiente es negativo de la A, pues la parábola es invertida. Y cuanto más grande es ese parámetro, pues más ancha.
En cuanto se convierte en positivo, pues la parábola es derecha. Parábola invertida, parábola derecha. Invertida, derecha. Invertida, negativo el coeficiente de la x al cuadrado. Derecha, coeficiente positivo de la x al cuadrado. Pero siempre conserva ese punto de corte con el... Vamos a traerlo por aquí, que no se nos vaya. Siempre conserva ese punto de corte con el eje Y, que me lo indica siempre el C. Bien. Otra cosa es ese vértice. Ese vértice, ese punto de ahí, ese vértice, pues va cambiando, ¿no? Ese vértice que tenemos ahí, vamos a calcularlo. El vértice tiene la siguiente expresión. La expresión del vértice es menos la b al cuadrado dividido 4 veces el coeficiente a y más c. Vale, aquí tenemos, es este número. Vamos a ver. ¿Veis? Ahí directamente es 4 porque es el punto de corte. Si ahora yo, por ejemplo, esta la fuese cambiando aquí a 0, el vértice me ha salido 0. Vamos a hacer un punto que sea coordenada x menos b dividido 2a, coma, y la siguiente sea d. Aquí tenemos este punto, que es el 0, 0, ¿vale? Este punto, que es el 0, 0. Bien, cuando yo mueva ya esto, ese punto va a ir cambiando, coincide con el anterior, pero ahora cuando yo mueva los demás, ¿vale? Ese vértice, ¿vale? Lo tenemos aquí. Voy a trasladarlo. Aquí tengo mi vértice. Lo voy a poner en negrita y también en mediano. Aquí tenemos más datos. Este vértice, de acuerdo, dependiendo de cómo sea, pues el vértice va a ser, ¿vale? Aquí lo tenemos. Aquí coincide con él y es el 0,3,8, que si subo o bajo va cambiando. Aquí lo tenemos. Bien, vamos a representar también, fijaros que aquí cuando la parábola está por encima del eje X, pues no lo corta, con lo cual no tendríamos soluciones. Esta ecuación no tendría solución. Esta tampoco tendría solución. Si queréis resolver esto no tendría solución. Para verlo, vamos a poner las soluciones de una ecuación de segundo grado, que la conocéis. Una es, la x1 sería menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Salimos de la raíz con el cursor de la derecha. Tenemos que poner un paréntesis porque lo vamos a dividir todo. Pongo un paréntesis y fuera del paréntesis divido entre 2a. Vale, aquí me sale la primera ecuación. La siguiente va a ser lo mismo, menos b, pero ahora en lugar de más es menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. De nuevo se me ha olvidado un paréntesis y dividimos todo entre 2a. Vale, aquí tengo las dos soluciones. Aquí tengo la primera solución y aquí tengo la segunda solución, que es esta. La segunda solución, que es esta. Y que me la voy a llevar aquí. Aquí, E y G. Las voy a poner en negrita también. En negrita y en mediano. Y esta en negrita y en mediano. Vale, aquí tengo las dos soluciones. Como veis,
Mi parábola no tiene solución, ninguna solución. En cuanto yo consiga, cambiando estos parámetros, ¿veis? En cuanto yo consiga tocar con el eje X, ya empieza a tener soluciones. Vamos a colocarlas, las cosas, para que se vean. Tenemos la primera solución y la segunda. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos los puntos de corte, que lo podríamos escribir mucho mejor. Podríamos escribir, fijaros, los puntos de corte, podríamos escribir los paréntesis y podríamos escribir como la y es 0, pues en la X voy a colocar esta solución que he llamado E, coma y 0. Y esto sería un punto. Me daría el primer punto de corte. Y luego aquí colocaría otro punto, sería paréntesis, y colocaría la G, coma y el 0. Y me daría el otro punto de corte. ¿Vale? Si queréis podemos... Estas serían las dos soluciones. El caso es que ahora fijaros, conforme muevo los puntos de corte, tenemos, fijaros, todos los puntos notables. Aquí tengo los dos puntos de corte, que serían las dos soluciones de mi ecuación de segundo grado. ¿Vale? Aquí tendría las dos soluciones de mi ecuación de segundo grado. Vamos a ver, por ejemplo, si la b fuese 0. Vamos a ver la situación en la que la b sea 0. ¿Vale? Tenemos una ecuación. Es la ecuación más simétrica. Cuando el coeficiente de la x es 0, pues tengo la parábola completamente simétrica. Puedo abrir más la parábola o abrirla menos. ¿Vale? Y entonces con la c simplemente me muevo hacia abajo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tendríamos soluciones en 2 y menos 2. ¿Vale? Y tendríamos esta parábola con el vértice en este punto que es en el 0, menos 1,2. Menos 1,2. ¿Vale? También podría yo escribir una parábola. Voy a bajar esto hasta el menos 2. Incluso hasta el menos 3. Al menos 4. Ahí lo tenemos. Fijaros. Tengo una parábola que tiene su vértice en el 0, menos 4. Y voy a cambiar la A. Voy a estrecharla para ver si se me consigue poner a 2. Ahí. Por ejemplo, tengo esta parábola, que es el x cuadrado más 0 por x menos 4, que tiene soluciones menos 2 y 2, y que tiene el vértice en menos 4. Fijaros que yo voy a intentar conseguir otra parábola que tenga las mismas soluciones, exactamente las mismas soluciones, pero que acabe el parámetro aquí en menos c, en menos 2. ¿Podría escribir una parábola así? Pues sí, tan solo tendría que escribir, fijaros, pondría paréntesis, x menos 2. Así sé que se hace 0 en este punto. Vemos la recta. Fuera, multiplicamos por otro paréntesis. Y ahora voy a x más 2 para que cuando la x sea menos 2 se me haga 0. X más 2. Y ahí lo tengo. Tengo exactamente la misma parábola de antes. ¿Lo estáis viendo? Me ha salido la misma parábola de antes. Hemos conseguido, multiplicando por 2, hacer una parábola que pase por los mismos puntos, pero no tiene por qué tener el mismo vértice. Si multiplicásemos por 3, pues sería lo mismo. Si multiplicásemos por 0,5, pues entonces me pasaría por ahí. Puedo pintar tantas como yo quiera. Imaginaros que multiplico esto, cojo lo mismo, voy a copiar esto, control C, y lo voy a escribir aquí, pero en vez de 0,5, 0,25, que es un cuarto. Pues fijaros, estoy haciendo parábolas que tienen las mismas soluciones, ¿de acuerdo? Cortan en los mismos puntos con el eje X, pero resulta que tienen vértices completamente diferentes, como podéis ver aquí. Puedo pintar tantas curvas como quiera, tan solo tengo que multiplicar por un número. Por ejemplo, control V, si cojo y multiplico esto por 0,1,
pues fijaros, tendría otra. Y lo mismo si multiplico por, ¿qué os digo yo? Por, en vez de 0,5 por 1,5. A ver, 1,5. ¿Veis? Crearía tantas parábolas como yo quisiese, ¿de acuerdo? Con las mismas soluciones. Con lo cual os quiero decir que cuando resolvemos una ecuación de segundo grado, estamos hallando infinitas soluciones de parábolas, ¿de acuerdo? Que cortan en los mismos puntos con el eje X. ¿De acuerdo? Muy bien, hay infinitas parábolas que cumplirían esa condición. Voy a borrarlas para que dejéis de verlas, ¿vale? Pero ahora yo me voy a fijar en otra cosa. Voy a coger mi parábola que la he llamado f, y voy a ponerla mayor que 0. Voy a poner f mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Fijaros, ¿qué es lo que me ha proporcionado? Pues me ha proporcionado esta región que yo cuando mueva, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es calcular, lo que estoy viendo es cuándo es positiva, y es positiva solo con estas ramas, cuando las x son menores que el -2 o cuando la x son mayores que el 2. Entonces están por arriba. Fijaros que las ramas de la parábola son por arriba. Si la hiciese invertida y fuese -1, no tendría ninguna solución, pero si la c, porque no hay ningún valor positivo, en cuanto la c, fijaros, es 0, en cuanto la c aumentase, ¿vale? Ahí a 4, por ejemplo, en esta región es en la que la parábola es positiva. En esta región, del -2 al 2. Sería la solución de nuestra inecuación, ¿vale? Pero hagamos ahora también la inecuación de la f, de nuestra parábola, f menor que 0. Le damos a intro. Le voy a cambiar el color para que lo veamos. Un rojo. Ahí lo tenemos. Esta es la región menor que 0, ¿vale? Esta es la región menor que 0. Mirad, mientras sea negativo la A, tenemos que la parte esta azul es la solución a la inecuación de la parábola mayor que 0. Y esta otra sería la de la parábola menor que 0 porque las ramas de la parábola son negativas, están con la i negativa. Si ahora decido hacer la parábola positiva, pues fijaros que siempre es positiva, la solución positiva es siempre, a no ser que yo coja y baje la c, y entonces fijaros que esta zona ahora es negativa, está por debajo del 0. Por eso esta es la solución a una inecuación de segundo grado cuando es positiva, estas dos regiones azules, y esta es cuando es negativa. ¿De acuerdo? Si la aumenta, pues cada vez será mayor, como podéis ver aquí. Aquí la solución para la inecuación positiva sería esta, ¿vale? Y para la negativa sería la roja, esta que tenemos aquí anaranjada más bien. Bueno, espero que os haya interesado y hayáis visto bien cómo son las parábolas y cómo las parábolas cortan con el eje X y con el eje Y. Bueno, vamos a dejarlo así para que esté en el -2. Vamos a dejarlo a 0. Vale, lo vamos a poner para que tengamos estas dos soluciones. Y bueno, aquí espero que os haya gustado y hayáis visto cómo funcionan las parábolas y las inecuaciones tomando como base las parábolas. Bien, pues espero que os haya interesado y nos vemos en el próximo tutorial. Si os ha gustado, darle al like y si os interesan este tipo de cosas, suscribiros al canal. Muchas gracias.